Bueno, bienvenidos todas y todas a uno de los últimos sesiones del curso de grandes temas de salud pública, ¿no? Y lo que nos convoca tiene que ver con la relación de trabajo y salud, y específicamente los cambios en el mundo del trabajo y su impacto en la salud. Y quiero enfatizar, digamos, las brechas que existen sobre estos impactos en la salud de la población, específicamente en Chile, y por otro lado, resaltar la importancia que ha cobrado los temas vinculados al trabajo y sobre todo también de protección social en el contexto post-pandemia, ¿no? Por lo tanto, vamos a revisar algunos conceptos, vamos a revisar algunos desafíos que se plantean en la situación actual y que se complementarán con algunas lecturas y algunas cosas adicionales que ustedes tienen disponibles en la plataforma para cuando nos encontremos en nuestra sesión a conversar y intercambiar sobre estos materiales, ideas y desafíos. Lo primero, y probablemente en algunos de los módulos que ustedes ya han visto del magíster, ¿cierto?, en materia de salud pública, es enfatizar esta relación salud y trabajo, ¿no? Y en el cual enfatizamos, ¿cierto?, que el trabajo no dice relación, su impacto en la salud solo con el contacto o la exposición a agentes químicos, físicos, a ciertas condiciones ergonómicas, a ciertas condiciones materiales que existen en los lugares de trabajo o su organización, sino que el trabajo también define un modo de vivir en la sociedad. Establecen los patrones, ¿cierto?, en materia de trayectorias de vida, trayectorias de curso de vida, de relaciones comunitarias, de dinámicas familiares, de espacios de ocio, de espacios, digamos, vinculados a patrones de alimentación, entre otras, ¿no? Y por lo tanto, cuando queremos realizar la relación salud y trabajo, esta no se limita al espacio laboral, o al lugar o a la empresa o al lugar de trabajo, sino que junto a ello, cómo esta impacta en lo que es las trayectorias y las condiciones de vida en general. Y esto es un tema bien relevante, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en los desafíos en el futuro, que hay muchos, yo quiero tratar de centrarme en tres aspectos, digamos, que tenemos que pensar en el futuro, digamos, que nos depara para la salud pública, los temas de salud laboral. Lo primero, que sigue siendo un gran desafío, la falta de conocimiento e integración del impacto del trabajo en la salud, ¿no? Y un poco lo que yo me refería a que esto no se limita al espacio o los límites de la empresa o del lugar de trabajo, sino que esto trasciende a lo que llamamos condiciones de empleo o relaciones laborales, que tiene que ver cómo se estructuran los mercados de trabajo y cómo se establecen las relaciones entre lo que es, de una otra manera, el capital y la población que labora, ¿no? O entre el empleador y aquel trabajador asalariado, o lo que es el mercado laboral, cómo se organiza y aquello mundo del trabajo que opera dentro de la economía informal o del empleo informal, ¿no? Por otro lado, tenemos un tema muy importante y que también ha explotado, ¿no?, en el contexto también de los últimos años en Chile y la pandemia, que son los cambios en el mundo del trabajo, ¿no? Y que se ha dado muy fuerte en este debate, en esta discusión sobre lo que eran los procesos de trabajo que iban a tender a robotizarse, a automatizarse, y explota lo que es también lo que es el teletrabajo, y por lo tanto invade de una u otra manera lo que son los espacios familiares o los espacios privados íntimos, lo que es el mundo laboral, ¿no? Y que se ha visto nuevamente muy impactado o evidenciado a partir del curso de la pandemia. Y en tercer lugar, ¿cierto?, esta relación capital-trabajo, ¿no? Que expresa una relación de poder social, ¿no?, entre lo que son aquellos que venden o transan su fuerza de trabajo en relación a un mercado, se asocia a un crecimiento importante de la precariedad laboral. Refería a esta como a pérdida de derechos sociales y laborales, y que se hace muy crítico y evidente también en el curso de la pandemia, a partir de cómo hemos visto que ciertos grupos sociales, frente a la carencia de protección social, frente a la carencia de ciertos beneficios en materia de seguro de desempleo, en frente a la situación de impedimento de ingreso diario si no hay actividad laboral asociada a ella, obstaculiza y limita en gran parte aquellas medidas que llamamos de salud pública, ¿no? Y por otro lado vemos un decremento, ¿cierto?, importante de lo que son ciertos derechos, digamos, en materia de protección social.
y que nos pone un desafío enorme cuando pensamos en la situación post-pandemia y el impacto que esto tiene en términos económicos y sociales y por lo tanto los requerimientos que hay asociados a ello. Y por eso quiero que planteemos los desafíos o el futuro del trabajo en estos tres aspectos a considerar en un contexto de la realidad de Chile. El tema de los cambios del mundo del trabajo y los desafíos por delante y la necesidad de ser abordado es algo que viene, cierto, a bastante tiempo discutiéndose, ¿no? Se ha señalado que las condiciones económicas, sociales, políticas están cambiando y por lo tanto la naturaleza del trabajo y los ambientes implica cambios importantes para la salud ocupacional, para esta disciplina que se preocupa de la salud de los trabajadores, de la higiene y de las condiciones, digamos, de empleo y de trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo nos vemos con preocupación, si bien ha habido un esfuerzo, por lo menos a partir de la escuela, ¿cierto? Y en el ámbito, digamos, de la universidad, que los investigadores y las profesionales que ingresan al campo de salud ocupacional más bien están capacitados para evaluar y controlar exposiciones, muy bien el modelo de lo que son los riesgos laborales y de la lógica clásica de un espacio de trabajo formal, establecido, ¿cierto?, permanente, y por lo tanto estos cambios en el cual el lugar de trabajo es la calle, cuando nosotros vemos un delivery, cuando vemos que invade los espacios del hogar, cuando vemos que un trabajador tiene más de 20 empleos o 40 durante su trayectoria laboral, la estructura de los programas, de los sistemas de vigilancia y las intervenciones se hacen insuficientes y nos interpela a buscar nuevos modelos de abordaje. En este sentido, yo quiero enfatizar dos ámbitos, ¿no? Y que siempre hacemos cuando queremos mirar desde una perspectiva crítica lo que es la salud de los trabajadores y trabajadoras y su abordaje. Uno es el ámbito de las condiciones de trabajo, ¿no? Y qué es lo que habitualmente conocemos por salud laboral, la medicina del trabajo, la prevención de riesgo, la intervención, digamos, del ámbito de la ergonomía, ¿cierto?, de la psicología del trabajo, que tiene que ver con aquellas circunstancias físicas y organizativas, las condiciones del trabajo físico propiamente tal, la organización, ¿no?, asociada a ella, y los patrones, ¿cierto?, de riesgo psicosocial vinculados a estas condiciones de trabajo y tarea. Y obviamente que estas condiciones de trabajo pueden variar, depende del rubro, la actividad económica y las tareas que desempeñe, y las condiciones de la empresa o la inserción del espacio laboral que yo me desarrolle, ¿no? Pero conjunto a esto, y quiero enfatizar, está lo que reconocemos como condiciones de empleo. Y esto ha sido lo que ha estado en debate en el último tiempo, ¿no? Que es las relaciones laborales, que es la forma en la cual se establece una relación de contrato social y laboral entre lo que es el mundo del trabajo y aquellos que venden su fuerza de trabajo en esos espacios laborales. Y hemos visto un crecimiento importante de lo que se conoce como precariedad laboral, ¿no? Esta precariedad laboral implica pérdida de derechos y beneficios sociales, ¿no? Y vemos como una gradiente, ¿no? Desde lo que es el empleo estable a tiempo completo, que ha demandado, ya ha levantado la OIT desde lo que conocemos como el empleo decente, ¿cierto?, al desempleo como un elemento, digamos, fundamental cuando hay ausencia de protección o seguro de desempleo vinculado a ello, y las modalidades de seguro de desempleo que existen, vamos a tocar un poco de eso. El empleo precario propiamente tal, aquel empleo que se pierden derechos y beneficios, que hay una situación de poca posibilidad de cambio, negociación de parte de los trabajadores, hay poco control sobre su jornada y organización del trabajo. El empleo informal, ¿cierto?, que es una situación crónica en la región y en muchas regiones del mundo, y que sigue siendo un tema relevante, si bien Chile dentro de la región es un país que no tiene altas tasas de informalidad, siempre se ha mantenido entre un 30 o 40%, y es un tema de preocupación hoy en día vinculado a lo que implica la desprotección frente a las trayectorias laborales y las etapas de adultos mayores, ¿no? Y tenemos, por otro lado, dominios de trabajo infantil y trabajo forzado o esclavitud, que hemos visto situaciones de trabajo forzado, en la situación de los procesos migratorios, que es otro elemento que cruza en forma importante en nuestra realidad de hoy en día, y que se ha visto abuso, ¿cierto?, con respecto a su inserción y sus condiciones de vulnerabilidad asociada a la permanencia en países donde el cual no gozan, digamos, de los derechos y beneficios que el conjunto de la población de dichos países, ¿no?
Y en este contexto también, y emerge dentro de este marco, digamos, de precariedad, lo que se conoce como gig economy, ¿no? Y que son varios de los artículos que quiero que vamos a profundizar en el debate y que les di a leer. Y que lo hemos visto en la calle a través de los delivery, y que básicamente tiene que ver cómo son estas plataformas digitales, cómo la tecnología establece las relaciones laborales, modela, ¿cierto? Y va estableciendo mecanismos de control, ¿cierto?, sobre la población laboral, y por lo tanto establece una forma de trabajo distinta, ¿no? En el cual el empleador es una entidad difusa, ¿cierto?, a través de una plataforma, en el cual el espacio laboral, si lo vamos a los delivery, ¿cierto?, está en la calle, y en el cual se ha ido sumando distintos rubros de servicio, ¿cierto?, de entrega de mensajería, de entrega, digamos, de encomiendas, de paquetes, de comida, de ventas de artículos, y que ha explotado y ha crecido en forma sustancial a partir de la situación de la pandemia, ¿no? Tanto en Chile como en otros países del mundo, ¿no? Y en este contexto, ¿cierto?, de estas condiciones de trabajo, de estas condiciones de empleo, la pregunta es cuáles son los nuevos desafíos, ¿no? Algunos autores, ¿cierto?, y ya hace varios años atrás han señalado algunos aspectos, ¿no?, de los desafíos de la que tenemos que plantear frente a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Por un lado, los cambios en la organización del trabajo, que algo señalé, ¿no? El uso de tecnología y datos, que se ha visto evidente, ¿no? Los cambios demográficos, cómo vemos las dificultades de inserción de la población joven al mercado laboral y la permanencia de adultos mayores en el mercado de trabajo, ¿no? En un aspecto, en términos de actividad y desempeño, ¿cierto? Es un elemento positivo al adulto mayor, pero al mismo tiempo, más bien se justifica frente a la precariedad de lo que son las pensiones y las necesidades de sobrevivencia de muchos de ellos en el espacio laboral, ¿no? Y por lo tanto nos implica estos cambios demográficos, situaciones distintas de problemas de abordaje y de adaptación en los puestos de trabajo y en la realidad laboral. Por otro lado, tenemos esta interacción, digamos, de factores que no son propios del trabajo y que se vinculan, ¿cierto?, con la realidad laboral. Estos límites difusos entre lo que es un problema vinculado al trabajo de un problema que no es laboral, ¿no? Cada vez más se ha visto esta integración y por lo tanto muchos de los sistemas más bien se organizaron desde un tema de responder a los temas compensatorios, a los temas vinculados, ¿cierto?, al pago de indemnizaciones y por lo tanto vinculado a un sistema de seguro y por lo tanto no necesariamente mirando la integralidad de lo que ocurre en los problemas de salud y trabajo en las personas y en los grupos de trabajadores y trabajadoras. Tenemos los procesos de globalización que se ha visto evidente, asociado también a los cambios climáticos que nos suman a esto, situaciones de emergencia o de crisis, la disminución importante en la organización sindical y trabajadores, que es un tema que vamos a tocar, un punto, y cómo el trabajo, ¿cierto?, marca cada vez más el origen de las desigualdades, ¿no?, en muchos de nuestros países, que tiene que ver con la inserción de un mercado precario, con bajos niveles de salario, con pocos mecanismos redistributivos y por lo tanto que hace, digamos, una situación de desigualdad que se incrementa o se permanece en el tiempo, ¿no? Y a esto tenemos unas deudas relacionadas de problemas de salud vinculados principalmente a enfermedades laborales, ¿no? A nivel global existen aproximadamente 2.3 millones de muertes y un número importante tiene que ver con las enfermedades laborales, muchas veces invisibles y no reconocibles, y que están presentes en nuestro sistema de salud pública, no reconocidas, no diagnosticadas, no identificadas, ¿no? Y tenemos una amplia variedad, ¿no? Cuando analizamos la carga de mortalidad vinculada al trabajo, ¿no? Y que van desde algunas clásicas que nosotros conocemos y es fácil identificar, aquellas que requieren estudios y estrategias distintas de abordaje para poder ponerlas en evidencia, ¿no? Y acá, ¿cierto?, marcando algunas de las que quiero que toquemos en más detalle. Primero, entonces, los cambios en las condiciones de empleo o relaciones laborales, ¿no? De una otra manera, ¿cierto? Hay una preocupación, ¿cierto?, sobre la poca inversión en los sistemas de seguridad y salud laboral, ¿no? En que se gastan menos recursos en capacitación, en sistemas de protección y supervisión de apoyo. En que los trabajadores cambian frecuentemente de lugares de trabajo, ¿cierto? Que eso implica que la familiaridad con los riesgos laborales sea distinta, que la práctica, digamos, del trabajo en equipo sea más limitada, ¿cierto? Y que los diseños de los estudios en materia de epidemiología ocupacional se forman más complejos, ¿no?
Y también nos encontramos en una situación de inestabilidad laboral o precariedad laboral en el cual hay menor renuencia, una mayor renuencia, ¿cierto?, de ciertos sectores trabajadores a ejercer sus derechos, y también con las limitadas capacidades de fiscalizaciones frente a estas relaciones laborales, ¿no? Se ha planteado, ¿cierto? Y aquí ha sido un tema central en un momento de debate, es cómo la tecnología es un elemento que va a implicar pérdidas de puesto de trabajo y por lo tanto impacto en el desempleo, ¿no? Y se ha hablado desde cifras del 47% de los trabajadores, hay ciertos grupos de trabajadores, digamos, de grupos de puestos de alto riesgo que van a perder sus puestos de trabajo. Se ha hablado de 38% de puestos de trabajo en América, de 30% en Inglaterra, de 21% en Japón, de 35%, digamos, en Alemania. La OIT ha señalado entre un 5 a 56% de los trabajos en los próximos 20 años. Otros han levantado el 60%, la OECD habla de un 9% para algunos puestos de alto riesgo, habla de entre 50 y 70%, ¿cierto? Puede ser que algunas tareas más bien se automaticen más que el puesto de trabajo en su conjunto. Y aquí tenemos distintos datos, ¿no? Pongo esto porque ha sido de debate, ¿no? Y también una preocupación que los procesos de automatización necesariamente implican, ¿cierto?, pérdidas de empleo. Al mismo tiempo, se ha centrado que la automatización debería estar en aquellas tareas repetitivas, de baja calificación, de mayor riesgo para la población laboral, pero debe implicar al mismo tiempo que aquellos puestos de trabajo que era desempeñada por población de menor calificación implica una inversión en el recurso humano para insertarse aquellos nuevos puestos que se generan por el proceso de automatización, ¿no? Entonces, un poco acá, ¿no? En el sentido de que hay un incremento de ciertas tareas o puestos de trabajo vinculados a la tecnología, a los temas del cuidado y la salud frente a la trayectoria y la extensión de la esperanza de vida de la población, a los temas ambientales frente a los puestos llamados green job o los puestos verdes, ¿cierto? Y por otro lado, hay puestos vinculados al área de administración o de servicio, de venta o de cajera, etcétera, que más bien la tecnología tiende a reparar, ¿cierto?, a reponer esos puestos de trabajo, ¿no? Y estamos en esta disyuntiva, en el CIFE y proyecciones distintas, en el cual nos encontramos en pleno, ¿cierto?, en la pandemia, en que por exigencias, ¿cierto?, propio de la situación, implicó que muchos puestos de trabajo no pensados como puestos vinculados al ámbito tecnológico o no planteados en un futuro reciente, se han visto obligados a una situación acelerada de instalación de tecnología de una manera precaria, insuficiente, pero cuestionando, ¿cierto?, y planteando los desafíos que tenemos adelante con respecto a muchas de las actividades que realizamos de modo presencial, incluso las actividades del ámbito del sector sanitario, en el cual vemos la tecnología un modo alternativo, de una forma distinta, digamos, de tener que avanzar y responder a esa necesidad. Y acá algunos de estos otros puntos planteados como desafío, ¿no? La flexibilidad, ¿cierto? Y por lo tanto la organización, lo que da precisamente también vinculada a los temas tecnológicos, los temas de los contratos más cortos y temporales, la extensión de las jornadas laborales, que se ha visto muy evidenciado vinculada al teletrabajo, ¿no? Que pareciera ser en una situación más bien óptima y que nos damos cuenta que tiene ciertas características que extienden mucho las jornadas laborales, los temas del sistema de pago, los temas de reducción de ciertas políticas en materia de salud laboral, que tiene que ver con una pérdida de ciertos derechos de protección social, pero también con respecto a las limitaciones de los modelos actuales para hacer efectivas ciertas políticas que fueron pensadas y formuladas en un contexto distinto, ¿no? Las dificultades y la falta de poder en materia de negociación colectiva y organización laboral, y el crecimiento de lo que es la informalidad del empleo propio del mercado laboral actual, ¿no? No una situación de informalidad que está dada solo por trabajo, digamos, de baja calificación o muy fuera, digamos, del rango de la estructura del mercado laboral, sino que son parte, muchos de ellos, de la cadena productiva y de la instalación de cómo funciona el trabajo en muchos de nuestros países. Y acá un poco quiero mostrar esta cifra, ¿no? Cómo ha sido la tendencia a la disminución de lo que es la sindicalización, ¿cierto?, a nivel de los países de la OCDE. Y ustedes ven que había un crecimiento, un decrecimiento, una disminución importante de la participación y la organización sindical en los últimos 10 o 20 años.
y sin ir más lejos, cuando pensamos en la realidad de Chile, que una parte limitada de la población se vincula a organizaciones sindicales o laborales, ¿no? O incluso con los niveles de participación, que si bien a partir de lo que ha sido el estallido social y los debates actuales frente a este nuevo desafío de la nueva Constitución, plantea oportunidades de asociación y trabajo colectivo que lo pueden poner en otra situación, la realidad actual es que esto es bastante, digamos, limitado, ¿no? Y esto tiene un tema muy relevante, ¿no? Porque cuando uno analiza desde la economía política lo que son los resultados en materia de salud y salud laboral, y pensamos en lo que son condiciones de trabajo saludables, ¿no? Para que el trabajo dé más salud y no quite salud. Y pensamos en salario y beneficios sociales, de modo tal de reducir desigualdades. Estos aspectos tienen una estrecha relación en cómo uno establece las relaciones de empleo, ¿no? Y relaciones de empleo saludables son posibles construir en la medida que existe poder de negociación en los trabajadores. Y ese poder de negociación de los trabajadores está fuertemente vinculado a la capacidad de asociación y de capacidad de negociación colectiva, ¿no? Y eso dice relación con los regímenes políticos que existen en nuestros países y con la estructura de estados de bienestar. Y por lo tanto, el pensar en construir relaciones de empleo saludables, ¿no? Y el pensar que para construir relaciones de empleo saludables haya capacidad de negociación de los trabajadores y poder de incidencia esas políticas públicas, nos ponen un pie de un desafío muy importante cuando miramos hacia adelante lo que son los desafíos de nuestra nueva Constitución, ¿no? Porque de una u otra manera esta relación de salud y trabajo se va a plasmar en cómo entendemos esos derechos, ¿cierto? Y cómo se configuran los derechos del trabajo, los derechos a la salud y los derechos de participación y de incidencia, ¿no? No es menor que en nuestra realidad en Chile, cuando uno analiza lo que es el nivel de participación social de los trabajadores, nos encontramos con varias sorpresas, ¿no? Esto es un tema del 2010, bastante antigua, pero sigue siendo vigente. No había una nueva encuesta nacional sobre empleo, trabajo y salud, y en esta encuesta se preguntaba, ¿cierto? Ustedes ven en distintos colores, de qué manera se tomaban decisiones en los lugares de trabajo en relación a los salarios, en relación a los horarios de trabajo, en relación a las horas de trabajo, a las vacaciones, a las salas cuna, al tema de indemnizaciones vinculadas a la trayectoria laboral, a las condiciones de seguridad y salud, y los temas de participación como parte del desarrollo, ¿no? Y ustedes ven que en colores están mostrados los mecanismos, ¿no? Uno, por presión directa de los trabajadores a sus empleadores, a través de paro, movilizaciones, por negociación colectiva, que está en rojo, por denuncia a autoridades fiscalizadoras, ¿no? A través del mecanismo indirecto, por la empresa, jefes o directivos con consulta a los trabajadores o a través del comité paritario, que es lo amarillo, y por la empresa o jefes directos sin consulta, que es el color morado, ¿no? ¿Y qué nos encontramos acá entonces? Nos encontramos que gran parte de las decisiones que se toman en el lugar de trabajo, desde algo cotidiano hasta algo más sustancial, más bien se hace con nula participación de los trabajadores y trabajadoras, y más bien son decisiones unidireccionales que dan cuenta de la falta de democracia presente en nuestros lugares de trabajo. En este sentido, ¿cierto? Un segundo aspecto a destacar, ¿cierto? Y que decimos al inicio, tiene que ver con los cambios demográficos en la población laboral, ¿no? Y que tiene que ver con el envejecimiento de la fuerza laboral, con la inserción de mayor mujer en el trabajo y con la presencia, inevitablemente, por lo tanto, de mayor presencia de enfermedades crónicas en la fuerza laboral por la extensión de la esperanza de vida y las trayectorias laborales. Y lo que vemos acá, ¿cierto? Es un poco el índice de dependencia, ¿no? En términos de la población laboral en relación a su responsabilidad y su contribución a aquella población joven, ¿cierto? Menor de 15 años y aquella población mayor de 65, ¿no? Y nosotros vemos en términos de proyección que si bien en mucho acá tenemos Latinoamérica en color rojo, que probablemente en el periodo 2010-2020 tenemos una tasa de dependencia del conjunto. No es el caso de Chile, pero tomando a la región en su conjunto, sobre todo cuando pensamos el resto de la población, digamos, de la región, vemos que proyectando a partir de 2030 nuevamente pasa a ser una tasa relevante de dependencia los grupos, digamos, de adultos mayores, principalmente en términos de esperanza de vida, y la carga vinculada a jóvenes en relación a la población inserta en el mercado laboral. Y eso no es menor, ¿no? Con respecto, nuevamente, cuando queremos abordar los temas de desigualdad en salud. Por otro lado, tenemos los cambios en los usos de las tecnologías y datos, ¿no?
Ya hemos señalado los aspectos que tienen que ver con el cambio en el lugar de trabajo, con los nuevos desafíos vinculados a ella, con la desprotección asociada a estos vínculos vinculados a plataformas, a la presencia del teletrabajo y por lo tanto en la invasión en los espacios más bien privados o íntimos de los hogares. Pero también la tecnología nos da oportunidades, ¿no? Con respecto a poder recolectar y analizar los datos de la salud de los trabajadores, el poder reconstruir modelos de vigilancia que nos permite entender que los trabajadores tienen trayectorias y cambios en los lugares de trabajo que hay que entender en su conjunto, que lo que uno analiza en un trabajador en un estado actual es la expresión de lo que son la trayectoria y la acumulación de su historia laboral, ¿cierto? Y por lo tanto, eso es una oportunidad, ¿no? Que si bien ha habido avances, todavía sigue siendo insuficiente, ¿no? Y también había una expresión de lo que se llama exposoma, que tiene que ver con la discusión que cuando nosotros queremos analizar los problemas de salud de los trabajadores, habitualmente miramos a partir de cada riesgo en específico, ¿no? Queremos ver el problema de sordera y por lo tanto miramos ruido, queremos ver el problema pulmón vinculado a silicosis, miramos sílice, ¿cierto? Queremos ver problemas respiratorios y miramos los asmógenos, ¿cierto? Y por lo tanto no hay una integralidad en el análisis, ¿no? En el sentido de que vinculado a la presencia de agentes de sílice que presenta silicosis, también hay presencia de otros agentes, hay patrones de horario y jornadas laborales, hay patrones vinculados al sistema de turno y por lo tanto hay una integración de exposiciones que se traducen en un problema o impacto en la salud. Y esto es la necesidad de avanzar, porque los problemas de salud están integrados en las personas y más bien nosotros establecemos riesgo de manera separada o analizamos de manera individual en términos de entender los mecanismos, pero a la hora de abordar o hacer las intervenciones para dar solución a esos temas, nos demanda una integración de abordaje que hasta ahora ha sido insuficiente, ¿no? Sin ir más lejos, cuando pensamos en las enfermedades laborales, que mostrábamos que son una de las principales causas de mortalidad, estas principalmente se vinculan, ¿cierto?, a la capacidad de poder identificar las enfermedades laborales, de poder diagnosticarlas en forma oportuna. ¿Y qué nos encontramos en este encuentro en ese entonces? Y que no ha cambiado sustancialmente, ¿no? Cuando uno mira los datos y los registros de información de la Superintendencia de Seguridad Social. Nosotros vemos que de cada 10 enfermedades reportadas por los trabajadores, solo 3 de ellas se reconocen como origen laboral. Y acá tenemos la limitación, digamos, de cómo nuestra legislación más bien se reconocen las enfermedades laborales de causa directa, no aquellas agravadas por el trabajo, ¿cierto?, sino aquellas de causa directa. Y eso trae repercusiones importantes en materia de salud, ¿no? Y cuando incluso analizamos, ¿cierto?, algunos registros más bien de orden administrativo, que son los registros, digamos, asociados a los sucesos, se señala que cerca del 24% de las enfermedades denunciadas no son reconocidas como laborales, ¿no? Y por lo tanto, esta proporción, digamos, de ellas que son reconocidas, y por lo tanto el resto que no queda reconocida como tal, lo vemos que es una cifra similar tanto cuando hacemos estudios poblacionales levantados a través de encuestas, que cuando miramos los registros administrativos, ¿no? Y eso nos plantea una gran brecha, ¿no?, de conocimiento sobre los cómo, de qué manera está impactando el trabajo en la salud de los trabajadores y trabajadoras. Por último, ¿cierto?, un punto que resaltaba era la contribución del trabajo en la desigualdad en salud, ¿no? ¿Y qué tenemos acá, no? Que las inequidades de salud, como señalé al inicio, tienen una base importante en las condiciones de empleo y la estructura en los mercados laborales, ¿no? El trabajo en sí, ¿cierto?, un determinante social de la salud, y poco sabemos y profundizamos sobre de qué manera el trabajo impacta en la salud. Creo que el último tiempo, ¿cierto?, la pandemia con todo lo difícil y lo desafiante, ha puesto y ha dado visibilidad a ciertos temas de protección social y a temas de trabajo vinculados al impacto de salud. Pero sigue habiendo una brecha enorme, ¿no? Esperamos, ¿cierto?, que esta oportunidad de poder poner en el tema del trabajo más al centro de la salud y de lo que significa las intervenciones o las soluciones post pandemia, nos dé una oportunidad distinta, ¿no? Y quiero en este sentido, frente a muchos de los ejes de desigualdad que hoy día tenemos en nuestro país, vinculados a los procesos de estatus migratorio, vinculados a los temas de discriminación vinculados, ¿cierto?, a ciertas condiciones, orientaciones, quiero detenerme en 2 aspectos, ¿no? El género
Y quiero tocar el desempleo, ¿no? Porque este es un aspecto que se nos plantea como un desafío importante en un futuro inmediato frente a la situación a nivel global y a nivel particular en Chile. Acá lo que traje fue un estudio que hicieron sobre Carmen Borrell y un equipo, ¿cierto?, sobre lo que eran las inequidades vinculadas a género. Y yo creo que lo interesante es que cuando nosotros pensamos en género y empleo, en un país como Chile que tiene una tasa de participación laboral baja en relación a lo que es el resto de la región, vemos que hay ciertas políticas vinculadas al empleo propiamente tal, como son las regulaciones, ¿cierto?, en materia de la inserción del empleo, la igualdad en materia de pago, ¿cierto?, en términos de oportunidades de ingreso, sobre la no discriminación por sexo, sobre el tema, ¿cierto?, de beneficios, ¿cierto?, sobre todo en materia del cuidado, que nos permitan que sean empleos, digamos, de inserción de políticas para inserción de empleo, políticas para promover igualdad de ingresos, pero si no hay asociado a ello, ¿cierto?, políticas que tengan que ver con políticas en el orden de familia, con respecto a los derechos en materia del cuidado paternal, ¿cierto?, y de distribución de la carga del cuidado, ¿cierto?, con respecto al resto de la familia, si no hay políticas que promuevan efectivamente el uso equitativo del tiempo con respecto a la roles y asignaciones que la sociedad recarga sobre la mujer en materia de cuidado, en materia, digamos, de soporte, digamos, en el ámbito de los niños, escolar o del cuidado de la familia en extensión, o no promueve, ¿cierto?, al mismo tiempo políticas de representación adecuada, nosotros nos encontramos con una pata coja, ¿no? Si no hay esta integración de política pública, ¿no?, con respecto a estos ámbitos, los temas de inequidad de género vinculada al empleo, ¿cierto?, se hacen insuficientes. Y por lo tanto, cuando miramos la igualdad, la equidad en salud y queremos abordarlo desde una perspectiva de género, necesariamente estos 5 elementos tienen que estar presentes en la formulación de una política integrada, ¿no? Y por lo tanto acá aparece el desafío que se ha dicho en distintos ámbitos, que es la necesidad de políticas integradas, ¿no? Y por último quiero tocar el tema del desempleo, ¿no? Nosotros sabemos que para un aumento del 10% en el desempleo involuntario, la esperanza de vida puede ser un año menor. Eso según los autores, ¿cierto?, digamos, del King Fund del año 2015. Pero también en un proyecto SOFI, que fue un estudio europeo que se realizó, digamos, las políticas más bien de orden estructural, macroestructural con respecto al impacto salud, se analizó de qué manera el empleo, que significaba de una otra manera el desempleo como un indicador de recesión en los países, y también con respecto a las políticas públicas que se traducían en austeridad, que más bien no eran políticas contracíclicas, sino que más bien de restricciones, tenían un impacto en la mortalidad. Y aquí lo que están mostrando, que en general, ¿cierto?, en este estudio tenemos en color azul lo que es la mortalidad global, en color rojo la mortalidad por accidente, los temas cardiovasculares en color verde y los suicidios en color amarillo. Se veía que en general en procesos de recesión, más bien la mortalidad disminuía, ¿no?, en términos globales, en poca magnitud, pero en términos, digamos, de los accidentes, que tenía que ver con los niveles de movilidad, y lo que tenían que ver cardiovascular disminuían, ¿no? Sin embargo, todas ellas cuando se asociaban a políticas o acciones de austeridad por parte del Estado, ¿cierto?, esto traducía un aumento de la mortalidad propiamente tal. Situación muy distinta que era para el suicidio, ya que tanto en periodos de recesión, que uno podría medirlo como tasas de desempleo, como incremento en la tasa de desempleo, se incrementaba el suicidio, así como en las políticas de austeridad, ¿no? Y por otro lado, cuando analizaban esas ciertas condiciones, más bien de nuevas condiciones crónicas, veía que junto con la edad, y uno analizaba distintos dominios, un 18% de las patologías crónicas se asociaba a patrones de desempleo, ¿no? En términos de aquel desempleo que se mantiene en el tiempo, se hace reiterativo en distintas etapas de la vida o la trayectoria laboral. Esto no es menor cuando pensamos en la situación post-pandemia en la región, ¿no? Nosotros sabemos que la situación post-pandemia, en un reciente reporte de la CEPAL, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, implica que el desempleo va a aumentar de 8.1 a 13.5 en la región, o sea, más de 44 millones de personas. Y que los temas de pobreza va a significar 231 millones de personas, más la población de extrema pobreza, que va a alcanzar cerca de 96 millones de personas, ¿no? Y esa situación de pobreza y desempleo nos pone un escenario con respecto al mundo del trabajo y el impacto de los trabajadores y sus familias
fundamental, ¿no? Central de ser abordado, de ser estudiado y de ser analizado. Es así también como cuando vemos las fluctuaciones macroeconómicas, que es un tema que vamos a tener post pandemia, también se ha visto, ¿cierto? Cuando analizan distintas patologías, y acá tenemos otro ejemplo, siguiendo esta lógica, lo que es mortalidad, lo que es por cirrosis, lo que es por transporte, lo que es cardiovascular, lo que es infecciones parasitarias y lo que son datos de suicidio, que son analizadas de las cortes que tenían de registro y de información de la OECD y europea, nosotros vemos que de una otra manera, los que están en azul corresponden a los países con baja protección social, los que están en rojo son los países con mediana protección social y los que están en verde son los países con alta protección social. Y más bien lo que se refiere acá, que en general aquellos países con baja protección social, las fluctuaciones macroeconómicas tienen un gran impacto en las tasas de mortalidad, ¿no? Menor lo es para aquellas de mediana protección social y lo es aún menor para aquellas, digamos, de alta protección social. La protección social, de una otra manera, te da el colchón, el buffer para responder a esas fluctuaciones macroeconómicas. Pero, sin embargo, nuevamente en el tema del suicidio hay un incremento para todas ellas, ¿no? Vinculadas a esas condiciones. Ahora, es interesante mirar el estudio en Brasil, que hizo un análisis similar, pero acá lo tenemos más bien desglosado para distintas patologías, ¿no? Ustedes vemos las condiciones de la enfermedad transmisible y las condiciones nutricionales, en que no hay una gran variación a partir de un aumento, un incremento, digamos, de la tasa de desempleo, y nosotros vemos que sí lo hay, aumento, en este caso de muestra distinto, que sí hay un incremento de la tasa de mortalidad vinculada a los cánceres, a los problemas cardiovasculares, a los accidentes, digamos, intencionales y al conjunto de todas las causas, ¿no? Y lo que disminuye en materia de desempleo principalmente son los accidentes del tráfico y los accidentes, digamos, no intencionales. Y por otro lado vemos en la gráfica, digamos, del gráfico de barra, cómo vemos, digamos, en terciles, ¿no? Un tercil más bajo que está en color celeste más fuerte y en celeste claro está el tercil, digamos, de ingreso más alto. Y nosotros vemos que para todos los adultos, ¿cierto? Nos encontramos en la primera gráfica, que es la que está marcada con la letra A, el cálculo de los terciles se hizo a partir de los indicadores de Bolsa Familia, y en el caso de la gráfica B se hizo a partir del gasto en materia de salud como un proxy vinculado, ¿cierto?, a la protección social. Y ustedes ven, ¿cierto?, que de una otra manera, todos los adultos, ¿cierto?, hay una gradiente clara según los niveles que uno podría asociar de ingreso o protección social, y los grupos de menores ingresos y menor protección social son los que más incrementa, ¿cierto?, la mortalidad asociada a los temas, digamos, de desempleo. Y al mismo tiempo, al compararlo, ¿cierto?, entre la gente de color blanco y la gente, digamos, de color negra digamos, los pardos que llaman ellos en los registros de Brasil, vemos que los grupos, ¿cierto?, en términos de discriminación racial, que son los de color negro y los pardos, tienen, ¿cierto?, un nivel de mortalidad mayor en situación de desempleo que el resto de la población de color blanca. Y por otro lado, son los hombres los que más impactan en relación a comparación de las mujeres también en esta condición, ¿no? Pongo esto porque acá hay distintas metodologías, es un tema complejo de abordar, pero es el desafío. ¿Cómo el desempleo impacta en la salud de la población? ¿Cómo el desempleo va a impactar en la mortalidad? ¿Cómo el desempleo impacta en las tasas de suicidio, en los temas cardiovasculares, en los temas de cáncer, ¿no? Y cómo, por lo tanto, tenemos que hacer intervenciones de modo que poder prevenir y abordar esa situación que sabemos que a mediano y largo plazo va a tener un impacto importante en la esperanza de vida y en las condiciones de la población. A esto se suma la situación de informalidad del empleo, ¿no? Es conocido que nosotros sabemos que la informalidad del empleo es un tema presente que significa desprotección para el conjunto de la población y que en nuestra región, en América Latina, se ha mantenido estable desde la década del 90 entre un 50 o 52%. Situación similar en el Asia, situación similar en el África en términos de la tendencia que se mantiene, en algunas regiones con cifras mayores, pero es un desafío para gran parte de la población laboral. O sea, muchas de las políticas públicas que se piensan en el empleo formal dejan fuera a gran parte de la población que se desempeña en el empleo informal. Y esto se hizo muy evidente, ¿cierto?, cuando nosotros analizamos lo que eran las medidas de salud pública no farmacológica para la población laboral. Nosotros vimos que gran parte de la población de los niveles de ingreso más bajos, obviamente, no era posible su puesto de trabajo traducirlo en un teletrabajo.
y obviamente era gran parte de la población inserta en trabajos de baja calificación que perdieron su empleo o trabajadores sin contrato en la característica informal. Y por lo tanto la posibilidad de tomar las medidas preventivas, la posibilidad de hacer uso de una menor exposición a riesgo era limitada. Estaba obligado a movilizarse frente al tema de los ingresos y frente a la requerida de ausencia de protección social y a la falta de políticas públicas que fueran en respuesta a situación, digamos, crítica y de necesidad, como ha sido el contexto de la pandemia, ¿no? Y bueno, ¿qué implica en el futuro de la salud ocupacional, no? Implica redefinir la salud ocupacional con un modelo basado en poblaciones, ¿no? Es decir, que mueve de un enfoque basado en lugar de trabajo hacia un enfoque sobre poblaciones trabajadoras. Por lo tanto, se enfatiza la salud del trabajador y la trabajadora en lugar de pensar solo en la salud ocupacional. Puede ser que sea solamente un tema de cómo nominamos algo, pero detrás de la nominación y el uso del lenguaje hay una conceptualización de cómo entendemos si la salud de los trabajadores es un problema de salud pública y por lo tanto tiene que ser visto más allá de un seguro puntual y al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan, ¿cierto?, al interior del mundo del trabajo, sumando a ello, ¿cierto?, aspectos del trabajo que están fuera del ámbito incluso salariado o no remunerado, ¿no? Y por lo tanto, lo que yo los invito es a abrir un debate y un intercambio, ¿no? Quiero centrarme en la Gig Economy o las plataformas digitales, y por eso son 2 artículos asociados a ello. Y un breve video sobre una experiencia en Bélgica sobre esta temática, porque yo creo que es la que vemos cuando ya hemos visto, salido, hemos solicitado, que está presente diariamente y es importante profundizar en ella, intercambiar opiniones y plantear este desafío en un marco de desempleo, en un marco de una crisis importante a nivel global, que necesitamos tomar medidas y acciones en el cual el empleo es una figura central. Muchas gracias.